Ok. Esto aquí no puedes como fijar la presentación, es que cuando alguien habla, se traslada a su pantalla. Creo que lo puedes hacer tú. Y cuando seleccionas abajo la presentación, eso es lo que ves. O sea, si yo selecciono, no sé, la cara de Pau, solamente veo a Pau. Aunque hable otra persona. ¿Funciona? Sí. Ya seleccioné a Sofía, ya si alguien habla me aparece la presentación. Tienen que darle Fabuloso. a Sofía. Sí, a mí también no le da doble clic y ya no importa quién hable, me sigue apareciendo la presentación. Listo. Entonces, empezamos. Listo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Conozco a algunos de ustedes, a otros no. Nosotros estamos haciendo este trabajo para análisis cualitativo en la Universidad del Rosario y queríamos mirar más que todo estas películas de Rosario Tijeras y La Virgen de los Sicarios para mirar cosas específicas sobre los personajes y cómo los estudiantes de X o Y carreras se relacionan con las vivencias de estos personajes o con su modo de ser. Entonces, vamos a dividir el grupo focal en dos partes. Primero vamos a hacer sobre Rosario Tijeras y después sobre La Virgen de los Sicarios y vamos a concluir con la unión entre las dos. Entonces, Rosy. Ok, entonces la gracia es pues del grupo focal, nosotros hacemos unas preguntas orientadoras, Sofía y yo pues somos las que vamos a dirigir la discusión, entre pues ustedes van a como llevar el debate y nosotras solo intervenimos pues para orientar la discusión y ya. Entonces pues digamos como la primera pregunta va a ser que ¿cómo vieron ustedes que la relación de Antonio en Rosario Tijeras con su círculo social va cambiando con respecto a su interacción con el ambiente del narcotráfico alrededor de Rosario? Ya, pues. Espera, ¿me repites la pregunta, porfa? Es que Dale, se entrecorta un poco. Dale, tranquilo. ¿Cómo vieron ustedes que la relación de Antonio con su círculo social va cambiando con respecto a su interacción con el ambiente del narcotráfico alrededor de Rosario? Ya, dale. Sin pena. Wow. Bueno, podemos ver algo más general. ¿Cómo les fue con las películas? ¿Tuvieron algún problema viéndolas? ¿Qué les parecieron en general? Y ya después vamos hacia lo más específico sobre Antonio y su círculo social. Pues la verdad a mí la película me pareció muy buena. Rosario Tijeras me pareció muy fuerte, la verdad, muy gráfica y muy pesada, por así decirlo. Y a decir verdad, siento que siento que logró atrapar un poco de esa realidad que es
parte de Colombia y de muchos otros lados de, más que nada de América Hispana, de lo que pasa y de lo que puede llegar a pasarle a una mujer o a todo un entorno de una vida como la que llevó ella y como la que llevaron todas las personas alrededor de ella. Me pareció muy, muy bien plasmado como lo llevaron a la pantalla, ¿saben? Bueno, yo en mi caso creo que Rosario Tijeras es una película muy ambiciosa y eso juega un poco tanto para bien como para mal, porque digamos la forma en la que la narran es un poco, digamos, no convencional y se puede perder a mucha gente. Incluso a veces yo me perdía porque decía, bueno, volvimos a donde estábamos y luego Pero en general, bueno, por lo menos Flora Martínez me parece que lo hace de manera espectacular. Y sí, como que logro evidenciar un poco cómo es entrar al mundo del narcotráfico después de una infancia traumática como la tuvo ella. Pero de todas maneras siento que deja un poco de preguntas sin responder. Ok. Pues yo diría que no solamente Rosario Tijeras, sino también la Virgen de los Sicarios buscan como, o sea, narrar esa problemática, pero desde abajo, no tan a gran escala como los capos de narcotráfico, sino realmente como lo vive la gente de abajo, porque ni siquiera se centran realmente en las grandes cabezas de esa problemática que aún agobia a Colombia, sino realmente cómo lo vive y cómo lo sufre esa cotidianidad del pueblo, de las personas que realmente se ven envueltas en ese entorno, muchas de ellas sin estar estrictamente relacionadas con el problema en sí. Y ya. Bien, bueno, pues yo quiero comentar que ya había tenido la oportunidad de ver esta película antes. Sin embargo, pues ya, pues como dependiendo del contexto y como las vivencias que he tenido, he podido mirar esta película de otra manera. La verdad, ambas películas tratan de narrar una realidad que para muchos es bastante dura, pues porque nosotros no estábamos dentro de ese contexto del narcotráfico y de como las guerras dentro de las comunas. Algo que me pareció muy impactante fue pues básicamente la muerte de John F., o sea, cómo van a llevar un cuerpo muerto a una discoteca, o sea, no sé, eso me pareció a mí bastante traumático, pero pues en general ambas películas tratan de narrar esa realidad de una manera que, como lo decían por ahí también, como desde una perspectiva no tanto a gran escala, sino como desde la perspectiva de las personas mismas, de los sicarios mismos, de los dealers y así. Uh-huh. Ok. Y ven como una relación como en la transición a la vida adulta, como en esas prácticas que ustedes estaban mencionando de los sicarios y como en esas prácticas de la, como ustedes decían, como no de la gente de arriba, como por así decirlo, de los narcos, sino los que están abajo y los que se ven más afectados por esto del narcotráfico, de las prácticas económicas del narcotráfico. Bueno, la transición hacia la vida adulta de Rosario. Sí, yo siento que pues ella, que al vivir todo pues pues entorno que donde le tocan cosas de tan duras, siento que pues esto pues abruptamente que la lleva a que sufra como pues un cambio que ya tenga que ser pues adulta y darse cuenta que pues la vida que es eso, que pues que tiene cosas que de pronto que no son tan fáciles y le toca como crecer para pues entender y pues adaptarse pues a ese pues entorno crudo pues en el que se encuentra. Uh-huh. Yo creo también que también se ve un poco relacionado, digamos, el narcotráfico como, digamos, con la falta, digamos, de amor que ella tuvo. Entonces, en todas estas figuras que, digamos, la usaron para volverla sicaria y todo esto,
también ella ve una figura paternal que no tuvo porque pues fue quien la violó, ¿no? Aparte de los vecinos que capó y todo eso. Ok. Pues, pues digamos, No, prosigue. gracias. Pues es que, digamos, como ella estaba dentro de un entorno de una comuna donde se veía muy explícitamente el narcotráfico y como ella tuvo que afrontar un proceso de crecimiento a la adultez de manera tan brutal y pues como dijeron por ahí tan abrupta, pues de esa manera se relaciona como que ella viviendo en ese entorno y teniendo en cuenta que ella tuvo que salir muy chiquita de casa, fue como su única salida para pues sostenerse económicamente. Concuerdo. Digamos que en esa transición fue como muy rápida, en este caso para ella, y digamos que ella como que en ese sentido pues no tuvo mucha opción, tuvo que seguir y hacerlo de forma, por así decirlo, afanada e imprecisa, pues para poder vivir, así sea de alguna u otra forma, poder sobrevivir. Ujú. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, yo considero que la transición a la vida adulta que tuvo Rosario, pues se puede relacionar en la forma en la que, pues, como ya habían dicho anteriormente, el entorno, sus circunstancias y pues la calidad de vida que ella tenía, pues la arrastraron a ello. Y de esa misma forma a formar su, por así decirlo, su carácter y su actitud en la vida adulta. Y yo diría que precisamente forjar ese carácter, o sea, no en un proceso en el cual ella pudiera precisamente vivir cada una de las etapas, sino a la fuerza, a forzarse desde muy pequeña eso y realmente, o sea, no diría que hay como un ciclo completo que ella vive para crecer, sino es esa obligación como de responder a esas circunstancias que se presentan, lo que hace que pues desde muy pequeña muestre ciertas actitudes y ciertas características que van a llevar a transformar en lo que es como adulta. Sí. Ok. Y ven como que, digamos, ustedes mencionaron como estas figuras como masculinas y paternas, ¿no? Entonces, digamos, esta relación con Ferney, ¿creen que salvan o atentan contra su vida de Rosario? Si no entendieron la pregunta, también pueden decir, bueno, no entendí. O sea, eso es posible. Sí, y la reformulo. Yo la verdad estoy acordándome quién es Ferney. Dime. Yo la verdad estoy acordándome de cuál es Ferney. Pero es que, digamos, en la película no muestran tanto una relación con Ferney. Se sobreentiende que fueron exnovios, pero no muestran como a detalle cómo es la relación entre ellos dos. Pero lo que yo supondría, teniendo en cuenta lo que vi, es que trata como de sacarla, bueno, como de salvar ese pasado que tenía y también busca un rol paternal que no tuvo. Ah, ok. Bueno, aquí es donde Pau interviene y Pau se leyó el libro. Entonces Pau nos va a explicar quién era Ferney. Olis. Sí, yo me leí el libro, pero eso fue hace un montón de tiempo. Ferney sí era el exnovio de Rosario. Lo que pasa es que en la película no se desarrolla tanto, pero en el libro sí hay más interacción entre Ferney y Rosario, entre toda la vida que ella tuvo, como que ella le cuenta todo esto a, ¿cómo se llama el amigo? A Antonio. Pero pues no quiere incluir en sus respuestas frente a lo que vieron en la película, porque en el libro sí es un tris distinto, pero pues solamente tienen que tener en cuenta que es el exnovio
trabajaron juntos mucho tiempo en todo esto del tema del sicariato. En la película creo que no se ve tanto, no recuerdo muy bien. Pero sí, pues básicamente lo que queremos aquí saber es de lo que ustedes se acuerdan y de lo que ustedes creen, no de lo que, pues, bueno, sí también suponen. Como que esta relación con Rosario, o sea, como que si era positiva o no tanto, y pues dado todo el ambiente que ella tiene, ¿no? Entonces ya, no voy a intervenir más. Pues yo también en mi caso creo que, digamos, no está, o sea, como que ayuda, pero a la vez también, o sea, es algo natural, digamos, del entorno, que a pesar de que, mejor dicho, a ella la vendieron supuestamente a los capos, ¿no? Entonces, simplemente como que es una relación que se tiene que dar, como que le dan una especie de protección y además le dan como el amor y la figura paternal que a ella le faltó, pero a la vez, pues eso afecta un poco su libertad, afecta un poco, digamos, su salud emocional, y eso se ve, digamos, reflejado en la forma en la que ella lleva las relaciones con otros dos pelados de clase alta. Ujú. Ujú. Ok. Sí. Bueno, como, ¿qué límites u oportunidades creen que le genera el mundo del narcotráfico y el sicariato al desarrollo de la vida social y afectiva de Rosario Tijeras? Pues porque vemos que esto a veces le genera estas barreras a Rosario. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué límites u oportunidades le genera el mundo del narcotráfico y el sicariato al desarrollo de la vida social y afectiva de Rosario Tijeras? Bueno, de Rosario. O sea, yo creo que si ella se ve obligada a estar sumergida en este mundo, no va a ser precisamente porque de esto vaya a adquirir un beneficio, o sea, un pleno beneficio que sea como que ella eligió, sino que más allá del dinero o de su sobrevivir de alguna forma, porque no tuvo las oportunidades para desarrollarse de otra forma, creo que es el único beneficio como tal del que podemos hablar. De pronto el de vivir de algo. Y ese algo simplemente porque el entorno, pues por el entorno se vio obligada a elegir ese algo, a meterse en ese mundo. Sí. Pero creo que es el único beneficio del que podemos hablar como tal. Y ya, pues límites que le quitan, pues realmente, o sea, yo creo que sin irnos tan lejos es el hecho de que para ella creo que es muy difícil llegar a realmente a confiar en un hombre precisamente por todo el daño que desde muy pequeña le han hecho. Entonces, más allá de meterse con alguien estrictamente por negocios o por su trabajo, realmente establecer una relación afectiva para ellos pues es muy complicado, y pues ella misma lo dice, que dejémoslo hasta acá, no tienes que saber nada más de mí, no tienes que saber quién soy, precisamente porque no, como que hay una barrera que ella no permite que la gente pase, pero es precisamente pues por esos límites que esa misma esfera le ha generado. Entonces eso es lo que yo diría, o sea, beneficios pues tuvo que meterse ahí para sobrevivir, y límites pues todo pues le quitó su vida al final. Muchas gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con María Camila. Digamos, esos límites afectivos que ella genera con respecto a que vea a un hombre, en primera instancia, pues cuando se desarrolla todo el tema del papá y todo eso, esos límites también que le generan la vida del narcotráfico son dados desde ese inicio. Y esos límites que ella misma se pone en cuanto a crear una vida afectiva y vida social
en el ámbito pues masculino solamente se llevan a negocios o a algo netamente sexual. Y digamos, oportunidades, pues básicamente le da la posibilidad a que ella tenga, entre comillas, algo que le pueda, entre comillas, salir adelante, porque pues, o sea, tenemos que tener en cuenta que ella vivía en unas condiciones demasiado precarias cuando era niña, y este mundo del narcotráfico le da la oportunidad como de tener, entre comillas, una mejor calidad de vida. Sí, exacto. Le da como esa oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues lo que ya hemos dicho antes, y es que, y lo que dijeron mis compañeras antes, es que pues eso tuvo un costo muy alto y fue como una parte de su integridad en términos de afectividad y en términos de, pues, de confianza, por así decirlo de alguna u otra forma. O sea, todo ese mundo, todo ese entorno le costó mucho como su integridad afectiva y la forma en la que lidiaba o no con los hombres. Entonces, digamos que podría decirse que genera más límites y genera más cosas negativas que algo, por así decirlo, positivo en la vida de Rosario. Uh-huh. Pues yo digo que es más perjudicial porque, digamos, por lo que ya habíamos dicho antes, o sea, pues sí, digamos que le ayudó a tener una, por así decirlo, una mejor calidad de vida, en cierto sentido, pero eso le costó, pues, una forma de lidiar con ella misma, lidiar con las otras personas y la forma de llevar la vida, por así decirlo. Y al final, pues, eso le terminó costando absolutamente todo, a pesar de cómo terminó desarrollándose y cómo terminó, pues, adentrándose en este mundo del narcotráfico. No considero que haya terminado para nada bien para ella. Uh-huh. Ahora sí, le sigue, Shani. Sí, pues respecto ya como a la pregunta de Dani, yo diría que, pues como lo dije en un principio, o sea, respecto a límites que le han generado ha sido muchísimo, o sea, a nivel afectivo, a nivel de su interacción social como tal, de su integridad física, del peligro que corre pues cada vez que tiene que llevar a cabo un trabajo. O sea, creo que límites podemos enumerar muchísimos, pero beneficios, pues como lo dije antes, más allá del simple hecho como de sobrevivir, de tener algo para subsistir diariamente, pues no creo que se puedan como desarrollar muchos más. Entonces yo diría que el balance es puramente perjudicial. Uh-huh. Espérate, Boleta, un segundo. Digamos que todos se fueron muy como al del lado afectivo, pero digamos en los límites de la vida social de Rosario, yo quiero como que pensemos que, digamos, en la película nunca se ve que Rosario tuviera como amigas, solo se ve como Rosario rodeado de hombres, entonces como que podríamos pensar que eso también es como un límite en como las consecuencias que le genera como el mundo del narcotráfico, que Rosario pues no pudiera tener como pronto amigos, que solo se pudiera como limitar a tener como unas relaciones laborales debido pues a ese mundo que ella tenía, o sí, o sea, que solo pudiera tener como sus dos amigos que tenía, o las relaciones laborales que ellas tenían. No podemos pensar al respecto, elaborar un debate. ¿Qué opina? Pues yo diría que un punto ahí como a poner sobre la mesa es la desconfianza con la que ella crece. Y precisamente esa desconfianza de la que ya hemos hablado, pues creo que es un factor clave para evitar que ella pueda construir relaciones e interacciones sociales en general, no hablando puramente de las afectivas o amorosas, sino que simplemente yo
creería que cuando estás en ese mundo y en el contexto en el que lo muestra la película, tienes que desconfiar de absolutamente cualquier persona porque tú no sabes quién está contigo o quién te puede hacer daño, y el daño no va a ser como el daño emocional, sino de que literalmente te pueden matar. Entonces creo que por eso es precisamente es que es tan complicado y puede llegar a ser incluso tan perjudicial para ella construir una amistad así porque sí. O sea, creo que en ese contexto como que cada relación tiene un fin muy utilitarista, muy el objetivo es este y ya, porque si tú llegas a abrirte más puedes terminar pues perjudicado, no sabes con quién te estás metiendo. Entonces yo diría que a ese factor de la desconfianza con la que no solo crece, sino con la que se construye dentro de ese negocio, pues se le debe el hecho de que no pueda tener, digamos que amigos normales y relacionarse con gente más allá estrictamente de los negocios. Pues digamos, yo creo eso de la desconfianza, pero digamos, con la desconfianza con la que ella nace es con la desconfianza con la que ella construye relaciones sociales. Pero digamos, si nos ponemos a comparar otro tipo de material como novelas y de este estilo, toca tener en cuenta que, digamos, un ejemplo, las muñecas de la mafia son amigas y todas pertenecen al mundo del narcotráfico. Entonces, pues yo creo que es la desconfianza misma, no que el negocio necesite ser necesariamente de desconfianza, sino que Rosario, pues por todas sus experiencias vividas desde la infancia, genera esa desconfianza. O sea, como que digamos a partir de su infancia y eso, pero no necesariamente que el negocio vaya a ser de desconfianza, en mi perspectiva. Chévere. Con Emilia. Pues es que yo creo que en un contexto así, no creo que sea fácil salir del entorno en el que ella vive. Por lo mismo, ella ya tenía muchos enemigos encima, ella ya había matado a muchas personas y ya estaba acostumbrada a ese contexto. Es muy difícil ella solo irse sin dejar rastro, como salir de eso a pesar de que ella quisiera o tuviera las intenciones de salir. Siento que es muy difícil salir de ese negocio en el que ella estaba. Yo lo veía también por ese lado y también como por el lado de el alcance o las o como qué tan factible habría sido poder salirse de ese mundo. Y pues por lo que ya dijiste anteriormente, o sea, pues con todos sus enemigos y con todo lo que ya tenía detrás de sí, pues yo creo que salirse de ese mundo no hubiera sido ni fácil ni realmente posible, o al menos no salirse sin que eso terminara acabando con ella. Okay. Nos pasamos a otro tema, que es pues, la existencia de sistemas de valores paralelos, modalidad y sagraría. Entonces aquí vamos a como tener en presente unas escenas como muy presentes y se las vamos a mencionar como para que las tengan acá, que es cuando Rosario está bendiciendo las balas con la figura de la Virgen frente a ella. Cuando en la fiesta, cuando le mencionó Vale, pues llevan el cuerpo de John F. para despedirlo. Y cuando se va John F. y él deja el escapulario. Entonces, como tengan esto presente. ¿En qué
sentido, se van modificando los valores que rigen la vida de los personajes de Emilio y Antonio. Si no entiendo la pregunta, me dicen. Pues yo quiero aportar algo que no necesariamente responde a la pregunta, pero me parece muy importante como analizar esos dos paralelos de lo de la moralidad y lo de la, como ese tipo como no sé cómo decirlo, como ese tipo de cosas sagradas que ellos tienen con la Virgen, porque no necesariamente se asocia como a una sagralidad, no necesariamente se asocia con exactamente una religión en sí, pero sí con la Virgen, que la Virgen es algo supremamente importante. La verdad, eso es un aspecto que me gustaría mucho que pudiéramos hablar. Ok, dale, si quieres lo hablamos. Antes de pasar a la otra pregunta, nos quedamos en este tema. ¿Quién lo quiere hablar? Ya, es que estoy pensando, estoy construyendo mi... Pues si quieres tú, vale. Entonces es que, digamos, a mí me parece muy curioso cómo en ambas películas se ve reflejado ese aspecto de la Virgen como para matar a alguien, ¿no? O sea, como es tan importante para ellos bendecir las balas y, digamos, tanto en esta película como Rosario bendice cada bala, como también en la de la Virgen de los Sicarios, que mandan a bendecir la bala con no sé qué, no me acuerdo, pero con agua bendita de no sé quién. Básicamente me parece que eso es como algo muy de acá, ¿no? Como que el aspecto de la Virgen para llevar a cabo ciertos actos, pues, que son inmorales, utilizan ese tipo de cosas. No sé si me hice entender. Yo creo que es más como que ese tipo de valores se ven un poco, por así decirlo, de una forma tergiversados, de acuerdo como al contexto para el que lo están aplicando. Digamos, hay gente que lo asociaría como, no, sí, para que me vaya bien en esto, aquello, para que me cubran con esto. Sí, aquí es para que tenga éxito el asesinato de una persona. Entonces, digamos que esa moral se ve como un poquito retorcida hacia el concepto que ellos tienen de cosas que se deben hacer bien, por así decirlo. Sí, yo estoy de acuerdo como con la intervención anterior. Yo diría que simplemente, o sea, sí es interesante analizar cómo ellos ponen en manos de la Virgen que, digamos, el asesinato salga bien, pero creo que es precisamente porque para ellos eso no está mal, sino que ¿qué están haciendo? Están matando a un enemigo porque esa persona ya les hizo también algo malo a ellos, o porque es el rival, o porque es la competencia. Entonces yo creo que se refugian en eso para decir, bueno, yo soy el bueno acá, independiente del negocio, porque en sí ese negocio no va a ser malo, sino que simplemente va a ser como su forma, pues su forma de vida y ya su estilo de vida. Y si yo soy el bueno acá, bueno, Virgen, ayúdame a que yo gane. Pero sí, pues es algo muy interesante para analizar. Exacto, no hay como ni un bueno ni un malo, sino como dónde quedo yo. Sí, exactamente. Ok, chévere. Listo. Pues yo creo que esa ya la respondimos. Entonces, ¿qué principios creen que defiende Rosario de acuerdo con eso que estamos hablando de la religión? Si pues ya sabemos qué religión pues tiene ella, sabiendo que pues le reza a una virgen y pues bendice sus balas y pues no sé, le reza y tiene lo del escapulario, pues cuáles son sus principios de acuerdo a eso. Y ahí está pues esa escena en el baño, respeto y todo eso. Pues no sé, es que no sé si esto responde a la pregunta, pero por ejemplo ella siempre hace mucho énfasis en el respeto.
siempre es algo como que, no sé, como que se nota que si hay algo que a ella le molesta, es que, o sea, independiente del negocio y del contexto, se le falte el respeto a ella como mujer. Entonces, no sé si eso podría ser como uno de los principios que ella siempre recalca. O sea, no únicamente, por ejemplo, cuando ella mató precisamente al man que aparece en la foto, que no recuerdo cómo se llama. No, mentira, no fue él. Bueno, fue uno de los que mató precisamente porque pues entre otras cosas, le faltó el respeto. Sí. Y cuando ella ya pues intenta estar como en una relación con el primer chico, que no me acuerdo cómo se llama, Emilio. También era muy, ¿cómo? Emilio, creo. Emilio, sí. También era como que muy enfática en el hecho de que él tenía que respetar su privacidad, tenía que respetar unas reglas de juego, unas decisiones que ella tomaba. Entonces, pues no sé, creo que mucha de su personalidad gira en torno al respeto, a lo que ella considera y concibe como respeto. Ok. Yo también, no, que yo también iba a decir que también, bueno, pensé yo que ella creó un poco en ese sentido de la independencia, como digamos no tener ninguna atadura emocional precisamente por la falta de relaciones sanas que tuvo en toda su vida. Uh-huh. Aquí. Ok, pasamos a la vida sexual, el uso de armas y consumo de drogas, que esto lo tomamos como los rituales de paso para Rosario Tijeras. Okay. Entonces, ¿qué escenas rescatan ustedes como los puntos de inflexión en la vida de Rosario Tijeras? O sea, como los puntos críticos que pues cambian el rumbo de Rosario en la vida de ella. O sea, los eventos en los que como que eso marcaron su vida, por así decirlo. Uh-huh. Ok, pues yo creo que uno de esos principalmente es como el abuso que recibió cuando era joven. Sí. Yo creo que eso de alguna u otra forma cambió e influenció muchísimo en su forma de hacer las cosas y de percibir las cosas. Y eso también va de la mano con lo que hizo después al tipo que abusó de ella. Y creo que eso, claro, esa escena me pareció wow. Sí. La verdad. Y yo creo que esos son como dos de los puntos más significativos y son como los que fueron como el factor detonante para que ella pues entrara de lleno a ese entorno y entrara de lleno a pensar o a ver la vida y las cosas como las empezó a ver ya de grande. Uh-huh. Yo creo que esos fueron como los dos puntos más fuertes a la hora de ver por qué Rosario terminó ahí. Ok. Para mí también un punto de inflexión bastante fuerte fue la muerte de John F., porque desde ahí ella comienza como a ahondarse muchísimo más en el mundo de las drogas y al ver que la única figura masculina con, entre comillas, importancia para ella lo mataran, pues básicamente como un punto crítico para la vida que cambiaría pues con su consumo y abuso de sustancias. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con esos dos puntos específicamente, el abuso sexual cuando pues, era menor y la muerte de John F. Ok. De pronto, esa escena que está ahí en la diapositiva, ¿les suena? Que es como ya hacia el final de la película. Sí. Pero, o sea, respecto a qué específicamente, como a otra escena, a otro punto de inflexión. Sí. No sé, pues yo esa sí no la vi como un punto tan decisivo, sino ya lo vi más como parte de las consecuencias de lo que
pues de lo que ya estaba experimentando, como por otros puntos de inflexión que ya mencionamos, pero ese como tal no vi que fuera un punto como tal que haya marcado para el desarrollo de otras cosas, sino más como una consecuencia. Ok. Interesante. Sí, pues digamos, sí podemos analizar lo que pasa después que llega ahí este argentino, ¿cómo es que se llama? Él, que después llega a como a salvarla. Ese podría ser un punto de inflexión porque después de eso, pues ellos dos están juntos y todo eso, y ella se da cuenta que puede tener acercamientos de confianza con alguien más. Pues sí, eso. Pero pues que ese sea un punto crítico esa escena, no, es como dice María Camila, una consecuencia de todo lo que había pasado. Ok. Entonces, digamos, puede ser que ustedes consideran como un punto de inflexión una cosa crítica, no como una cosa positiva. Sí, o sea, no tanto, no, yo no diría que lo consideráramos porque fuera crítico en vez de positivo, sino como por el impacto que va a generar después. Okay. Sí, como que yo me guiaría más de eso, como qué tan impactante va a ser en la vida de ella, independiente de que sea bueno o malo el acontecimiento en sí. Ah, listo. Nice. Listo. ¿De qué manera se evidencia la evolución de Rosario hacia la vida adulta en su relación con la cercanía de las armas? O sea, con su familiaridad, con la manera en que se relaciona con las armas. ¿Cómo lo ven ustedes en la película? O sea, ¿cómo fue su relación con las armas? O sea, ¿a lo largo de su vida o en su vida adulta? O sea, como hay una transición en la vida de Rosario hacia la vida adulta. Y yo les quiero preguntar cómo se evidencia esa transición hacia la vida adulta desde cómo eso se relaciona con cómo ella se familiariza con las armas, o sea, como la manera en que ella está tan naturalizada con las armas, o sea, como... Sí, ya me entendí. Pues, si mal lo entendí, yo creo que tiene que ver como con el hecho de que pues creció y se volvió adulta en un entorno en el que había acceso muy fácil a las armas y donde eran un constante recurso pues para cualquier clase de situación o para cualquier momento que se presentara, sea crucial o no. Entonces yo creo que ella tuvo una relación al comienzo muy indirecta y luego se volvió más directa con el paso del tiempo hacia las armas. Y pues una influencia muy, muy fuerte pues es todo su entorno, absolutamente todo su entorno, sí, en donde pues podría tener acceso a las armas de una forma muy, muy fácil. Ok. También yo creo que en parte, digamos, creo que su primer asesinato fue, corríjanme si no es así, fue bueno, no asesinato, sino cuando capó al pelado que la violó, ¿no? Entonces yo no sé si ese acceso a las armas o ese primer asesinato supone, digamos, como una especie de muerte de la infancia, como muerte de la inocencia, que incluso ya había muerto aún más o sea la remató, por decirlo así, cuando ya había sido violada por su padrastro, ¿eh? Entonces yo creo que básicamente la pérdida total de la inocencia se simboliza por el acceso a las armas. Sí. Sí, porque no tienen que ser solo armas de fuego, o sea, todas las armas posibles. Chévere. Pues no sé si decir como que esa familiarización con las armas desde tan joven pues hacen que realmente como que ella crezca al lado de eso, entonces realmente va a ser parte de su entorno. Y también, precisamente cuando hablamos en una de las preguntas anteriores era de por qué ella no podía como salirse de ese camino o por qué prefería quedarse ahí. Yo creo que simplemente es que eso fue parte de sí desde muy pequeña, entonces yo creo que simplemente no se puede concebir la idea de vivir fuera de ese mundo, que entre esas cosas pues incluyó el tema de las armas. Sí. Sí, digamos que ponemos esta imagen porque no sé si se acuerdan de esta escena
esta es una de las primeras escenas donde lo vemos pues joven, y entonces hacen como toda esta ambientación de ella pues, con crespitos, con las colitas, y ella aún no sabe utilizar el arma, entonces como que ya después la vemos más familiarizada con el arma, y ahí es como vemos lo que queremos. ¿Qué más creen? Sí, es que, bueno, pues yo siento que, pues ella, pues al ver en su contexto que, pues el arma es algo como, pues, un mecanismo que la, pues, ayuda, pues, a defenderse, pues, en este, pues, ambiente tan turbio. Siento que, pues, es algo que la, pues, hace crecer pues abruptamente porque pues al principio pues al no pues saber pues usarla, pero pues ya después que va pues aprendiendo pues esto que le causa como pues un sentido como que crezca, porque ya como que pues al saber usarlas que le pues otorga como cierto pues poder y madurez que de pronto pues antes no tenía. Uh-huh. ¿Qué más? Okay. Entonces, eso concluye el segmento de Rosario y Tijeras y pasamos al segmento de la Virgen de los Sicarios. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo prender la cámara mientras le comparto pantalla, entonces trabajaremos así. Nosotros dividimos de la misma manera las dos películas como para mirar los paralelos entre ellas. Entonces, empezando con la Virgen de los Sicarios, tenemos cómo se ve la relación de Fernando con su círculo social, va cambiando con respecto a su interacción con el ambiente del sicariato producto del narcotráfico. Es decir, cómo va él creciendo dentro del sicariato. Es que no sé, a mí me parece muy difícil responder esa pregunta porque es que creo que desde un primer momento en la película él ya se muestra con el arma, o sea, desde un momento él dice, no, es que a mí me tienen amenazado y si yo no llevo la pistola, pues me matan. Pero es desde un primer momento, como que yo no o sea, como que no es capaz de mostrarse el proceso que él vive, sino que realmente desde un primer momento se ve que es un chico que ya está metido en esto, que ya está preparado para matar si tiene que matar, que ya sabe que hay gente que lo está amenazando. Como que desde un primer momento en la película ya se ve él metido como en este mundo y como alguien, entre comillas, profesional en estas dinámicas. Pero creo que estás hablando de Alexis, Fernando es el escritor, el novio. Retiro todo lo dicho, lo siento. Es válido, completamente válido para Alexis, pero miremoslo desde la otra perspectiva. No, sí, lo siento, la más perdida. Pues a mí me parece que pues Fernando, una persona muy ilustre, muy culta, que ha viajado por el mundo y que conoce muchísimas cosas, su entorno va cambiando y se ve completamente afectado cuando conoce a Alexis y conoce su entorno y conoce cómo él se va desenvolviendo pues en Medallo, ¿no? Como básicamente él para vivir tiene que matar a otras personas y no le duele, no le afecta. En cambio a Fernando sí, cuando él mata, digamos, al tipo el de abajo, el hippie, el metalero, como a Fernando le afecta eso en las noches, como su cargo de conciencia no lo deja. Después de muchas veces ver matar a Alexis a muchas personas, él ya se va adaptando como a ese círculo social que tiene pues su pareja. Entonces, pues como si se va transformando de manera radical el círculo social que tenía Fernando, porque pues él básicamente una persona demasiado ilustre, que conoce muchas cosas, se viene a enfrentar a este tipo de contexto que es totalmente desconocido para él. Ok, muy bien, vale. ¿Alguien más? Gami, ¿quieres cambiar tu punto de vista? No, es que ya estoy afectada.
No, mentiras. No, sí, pues yo también diría, o sea, estoy de acuerdo con Valeria en que al principio él dice como no, es que este no es el camino, o sea, porque, o sea, precisamente lo mismo, pues que ya se dijo que no podía dormir en las noches, que realmente le afectaba, bueno, todo este tema. Y ya después, con el pasar de la película y con el pasar de su familiarización, pues con todo este contexto, pues él termina incluso tomando la decisión de querer matar pues a este otro chico. Entonces yo creo que como que es como ese proceso de familiarización que hace que de pronto llegue a contemplar las cosas de una manera distinta y llegue a hacerlas tan cotidianas que en un momento pueda contemplar incluso la opción de pertenecer activamente a ese mundo. Ok. Entonces, siguiendo un poco, ahora sí, ¿cómo se relacionan las dinámicas del narcotráfico con la transición a la vida adulta de Alexis? Bueno, Pues que yo tengo una pregunta ahí. Digamos, en esa película, pues en mi perspectiva no vi tan fuerte la influencia del narcotráfico como en Rosario Tijeras. Aquí es más que todo sicariato, ¿no? Pues yo nunca vi una película o que fuera, no sé. ok, nosotros aquí queríamos resaltar en parte esas escenas en las que hablan de que la vida post Pablo Escobar en Medellín. Entonces, que tiene todos estos rezagos del sicariato. No sé si quieren ahondar sobre eso. ¿Podrías repetir eso último, por favor? Que en la película ellos hay una escena en la que hablan sobre el estado del sicariato post Pablo Escobar. Entonces, no son necesariamente las dinámicas del narcotráfico en su máximo esplendor del momento, sino lo que viene después, pero igual son muestras del narcotráfico que hubo antes. Si quieres, yo lo explico un poquito. Sí, o sea, básicamente, como todos los sicarios que vemos ahí, trabajaban para Pablo Escobar, o sea, podemos decir que incluso Alexis trabajan para Pablo Escobar, pues está muchito. Y pues después de la muerte de Pablo Escobar, pues no sabían para quién trabajar, entonces lo que hicieron fue desordenarse y ubicarse como por comunas y barrios, y empezaron a matarse entre sí, y por eso se ve ese desorden. Entonces, por eso, pues en este momento no lo vemos como por narcotráfico, pues porque en sí no son dinámicas de droga, son solo dinámicas de narcotráfico, pero son dinámicas consecuencias del narcotráfico, o sea, consecuencias de Pablo Escobar, pues, y es en Medellín. Entonces, por eso son consecuencias que tienen, o sea, sí, son consecuencias directamente en la vida adulta de Alexis y Wilmar, que las están viviendo en su adolescencia por culpa del narcotráfico. Y ya pues. Es así. Si quieren pasamos a la siguiente pregunta. Y dejamos esta como que entendemos que no se ven las dinámicas del narcotráfico. Pues, o sea, es que yo diría que, o sea, sí son, obviamente sí son consecuencia de las dinámicas del narcotráfico, pero yo diría como que el énfasis de la película va hacia otra cosa, como hacia, precisamente como hacia la parte bajita de la pirámide de todo lo que generó
pues la muerte de Pablo Escobar y las dinámicas del narcotráfico como tal, porque no se centra así en las consecuencias macro, sino sí como en esas pandillas, en esas como en esos microgrupos, en todo este tema. Entonces no sé, creo que no le da tanta importancia en sí a las dinámicas como macro del narcotráfico. Pero ya respecto a la transición en la vida adulta de Alexis y de Wilmar, no, yo diría que también es como una vez se meten a este mundo, por más que el más capo de los capos haya muerto, ya ellos quedaron metidos en ese mundo y ahí van a morir. Entonces como esa dificultad, igual que en Rosario Tijeras, de poder salir a buscar otros rumbos, porque una vez ya estás ahí metido, independiente como de las dinámicas externas que ocurran, tú ya estás fichado ahí y ya, pues o vives o mueres, pero en ese, como en esa esfera, eso diría yo. Digamos, en mi perspectiva, pues, digamos, yo esta película no me la había visto y me pareció bastante interesante y después ahondé muchísimo más en eso. De hecho, estoy buscando el libro porque me parece que es una historia bastante fascinante. Digamos, cómo se relacionan las dinámicas del narcotráfico, pues tenemos que tener en cuenta las escenas en las cuales saltan pólvora porque coronaron pues los cargamentos de droga en Estados Unidos. A mí me parece que eso fomenta un ideal entre los jóvenes de las comunas, como que quisieran llegar a ese punto de poder tener esa vida que se plantea como en la vida del narcotráfico. A mi perspectiva, esas dinámicas relacionan un ideal y pues comenzando desde muy abajo los sicarios, ya después creciendo en la vida adulta, pues tener ese ideal y esa perspectiva de ser un capo. Okay. Ok, sí. Y volviendo a esto de las comunas, ¿de qué manera creen que las rivalidades entre los barrios se ven en las actitudes de Alexis y Wilmer? Incluso en la de Fernando mismo. Pues como que esa rivalidad siempre estuvo muy, muy marcada, como que siempre, como que el barrio La Francia y el otro, el del Santo Domingo, pues como que básicamente siempre tuvieron una rivalidad y ellos no podían ser amigos nunca, y pues por eso Wilmer mata a Alexis, ¿no? Pues porque le mató al hermano, y esas rivalidades que se llevan desde muchísimo tiempo atrás entre las comunas, como matan, digamos, en Sabaneta al inicio de la película, los de otra comuna, a los amigos de Alexis. Pues básicamente esas rivalidades siempre han estado presentes y es lo que, pues con eso se crecieron Alexis y Wilmer, con esas rivalidades siempre presentes. Aunque también ellos son, o sea, como que ellos no tienen la culpa de haber estado en eso, porque por ejemplo cuando Fernando trata de matar a Wilmer, sí. Estaba diciendo, ay, que ¿por qué mató a Alexis? No, mató a mi hermano. Entonces, simplemente no es como que ellos tengan ese instinto per se únicamente, sino que también un poco la sociedad los insta un poco a ellos tener esa rivalidad. Como que todas esas rivalidades de alguna u otra forma logran adentrarse en la parte personal de los personajes, en este caso de Alexis y Wilmar, y es que logran como llegar al punto en el que ya pasa de ser una rivalidad, deja de ser solo una rivalidad, sino pasa a ser algo más personal, más de mi familia y pues lo demás, ¿no? Ok, sí. ¿Alguien más quiere decir? ¿Yo? Porque con lo que decía Alejandro de llegar a la personalidad y como hacia dentro de los personajes, podríamos seguir con lo de moralidad y sagralidad y podríamos explorar un poco cómo se relaciona Fernando con su religión y qué rituales se salen de lo tradicional que se puedan resaltar.
Entonces tenemos escenas como todas las veces que entran a la iglesia, cuando bendicen las balas también en esta película. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Lo que mencionó Vale en la pregunta que yo hice en esta misma sección, pero para Rosario Tijeras, cuando bendecían las balas con el agua y todo ese ritual. O incluso la homosexualidad que se ven durante toda la película. Uh-huh. Que no hay como un tabú al respecto, incluso cuando están tratando la religión, que es como muy natural. Sí, pues yo creo que aquí también se ve mucho, digamos, ese juego de que mencionamos en la pregunta de Rosario Tijeras de no es que haya un bueno y un malo, sino como yo respecto a los demás. Entonces, si para yo sobrevivir tengo que matar al otro, pues eso dentro de mi moralidad y esa moralidad como inscrita en los principios cristianos va a estar bien. Y por eso es que digamos que es moralmente correcto recurrir a la Virgen y pues hacer toda esa no sé cómo se diga, como esa ceremonia que se mencionaba de rezar las balas con agua bendita y todo este tema. Y que incluso, o sea, algo a resaltar me parece es que el tema de las balas, de bendecirlas y todo eso, era no solamente como para que el asesinato no fallara, sino que también para que al difunto no le doliera al momento de morir. Entonces, no sé si eso también lo podemos como meter ahí dentro de, como un factor a resaltar, dentro de que es una moralidad muy abstracta, muy como relativa, pero ahí está. Porque entonces, aparte de que yo lo mato porque simplemente así tienen que ser las cosas, no quiero que esa persona sufra en el asesinato. Entonces es como, pues no sé, me parece interesante. Es un contraste muy curioso entre como, por así decirlo, o sea, es que lo hacen sonar un poco como empático, ¿no creen? O sea, para que no sufra a la hora de morir, pero aún así lo mato. Es como un contraste muy curioso entre lo que para mí está correcto, pero en hacerlo no tan mal para la víctima, para el que va a morir, ¿no creen? Sí. Sí, claro que sí. Y pues esto claramente se relaciona con el punto de vista de Alexis, un poco de lo que estábamos hablando. Y también queríamos mencionar una escena en la que están en la iglesia, en misa, y se salen de la misa porque el cura dice que la homosexualidad está mal. Entonces, cuéntenos. Uh-huh. Aquí obviamente pues ya salimos de la religión de Alexis, como su relación con él, y la iglesia como institución, ¿no? Entonces déjenme dejar de compartir pantalla un segundo, problemas técnicos, ya vuelvo. Pero cuéntanos, lo escuchamos. Pues no sé si se puede mencionar otra vez como el tema, como esa, no es doble moral, sino como una moral relativa. Porque así como para hacer la ceremonia esta de las balas, pues tienen mucha fe en lo que están haciendo, creen plenamente y creo que lo hacen con el mayor convencimiento del mundo. De la misma forma, como ustedes lo dijeron, cuando el sacerdote menciona el tema de la homosexualidad, se salen. Como para decir, bueno, esto no va, o sea, no estoy de acuerdo con esto no. Pero pues para otras cosas sí son muy creyentes y sí pues realizan las ceremonias como con toda fe. Entonces es como esa relatividad que existe respecto a las creencias y la fe que imponen pues en ellas.
Listo. Ya abrimos. Ok, entonces, ¿tiene algo más que decir sobre la religión? Pues yo digo que a pesar de que es algo que está muy, muy marcado dentro de la película y dentro de la concepción de cada personaje, digo que es algo que pues no se tiene, bueno, no se encuentra tan llevado al pie de la letra como, pues, como se creería, ¿no? O sea, de acuerdo a su accionar, a su forma de ver las cosas y pues de acuerdo a las percepciones que se dieran en muchos de los entornos de, pues, o en muchos de los momentos en los que se presentaba la religión. No sé si me hice entender, no sé. Lo Sí. que trato de decir es que es... ¿Sí? Cuéntanos. ¿Aló? Aló, si quieres cuéntanos. Trato de decir es que... o sea, es algo que se tiene... O sea, yo está ahí, está presente en el accionar en casi que todo el accionar de los personajes. Sin embargo, creo que no es algo que ninguno de los personajes lleva al pie de la letra, ya sea o en su forma de accionar dentro de los entornos violentos o ya sea dentro de la misma homosexualidad. Pues, o sea, no, cabe aclarar, no estoy diciendo que esté mal, sino que es algo que, pues, de acuerdo a la fe, a la religión, no está bien, ¿sí? Entonces digamos que es como que tienen algo presente, pero no lo llevan al pie de la letra. Es raro. Pues digamos, a mí me parece que en ese tipo de cosas la religión, pues para Alexis es solo como algo por tradición, porque, o pues como algo que le brinde seguridad a la hora de hacer sus negocios, porque pues la verdad me parece bastante contradictorio que una persona que crea tenga este tipo de acciones para sobrevivir. Igualmente que en Rosario Tijeras también pasa que ellos se aferran mucho a la Virgen cuando cometen actos muy, muy graves que atentan contra la vida de las personas, que pues eso en la religión está muy mal visto. Entonces, pues aquí también podemos ver como el paralelo de la moralidad y lo de la sagralidad que hablamos antes. Entonces, como que esa relación me parece que pues es como extraña. Ok, ¿y qué consecuencias creen que trae esas contradicciones o esas relaciones extrañas con la religión? Pues no sé si consecuencias en sí, pero es que digamos, yo siento que ese tipo de relaciones que se crean en torno a la religión son básicamente para que les brinde seguridad a la hora de hacer eso. Entonces, digamos, como que, listo, si yo mando a bendecir estas balas y lo mato, a mí no me van a matar. Entonces, por eso a Alexis lo intentaron matar en 2 ocasiones y no pudieron. Y a la tercera, pues ya, pues efectivamente murió. Esas consecuencias fomentan que ellos se sientan mucho más seguros, como esas creencias fomentan que ellos se sientan muchísimo más seguros a la hora de matar. Entonces, como que son indestructibles y creen en eso. No sé. Pues como lo que dijeron antes, yo sé que con todo eso se pierde el sentido de acción y es más, se vuelve más como una superstición. O sea, si yo bendigo esto y hago esto, voy a ser invencible, no me va a pasar nada, todo me va a pasar. Pasa de ser más que tu fe, pasa a ser más una tradición. Si estamos hablando de la suerte, bueno, más o menos algo así. Ok, sí. Ah, claro que sí, con todo gusto. A lo que me refiero es que pues dentro de toda esta forma de actuar, dentro de todos los entornos, yo digo que se pierde el sentido de religión, porque pues
O sea, deja de ser un acto de fe en sí y pasa a ser más como un acto supersticioso, pasa a ser más como de si hago esto me va a ir bien y si hago esto me va a salir bien y yo voy a hacer todo lo que me proponga, más que el hecho de creer o no en una religión, es más como es como una especie de ritual antes de hacer las cosas, pero no quiere decir realmente que haya como una conexión directa con la religión. Entonces ahí pues se pierde en sí el concepto de religión como tal y el concepto de una deidad, también por así decirlo. Ok. Pues la verdad, la pregunta me parece bastante interesante porque yo no siento que, digamos, Alexis cuando estaba literal al borde de la muerte, él no pensaba como en la salvación de su alma. No creo que pues, o pues en mi perspectiva, no sé, a mí no me parece que él sienta eso de la salvación del alma, digamos, como que él solo hacía lo de las cosas religiosas en cuanto a temas netamente de seguridad y eso, pero la verdad esa pregunta a mí me parece bastante interesante. Y pues en mi consideración siento que no, que Alexis no sintiera que hubiese una salvación del alma, pues Sí, eso es verdad. La verdad, eso es como que fue más como un acto o sea, todo lo que él hacía fue más como un acto de interés, o sea, como por conseguir algo a cambio. La verdad, yo no creo que él ni siquiera eso le haya pasado por la mente como tal en esos últimos momentos como la salvación del alma, ni nada por el estilo. Es algo que no sé, se vio muy oculto, por así decirlo, o bueno, no muy bien reflejado en casi ninguno de los personajes. No se vio muy reflejado como esa preocupación por la salvación. En parte, que yo también pensaba que, digamos en sí, esta percepción de la salvación del alma casi que no existía acá. O sea, comenzando por Fernando Vallejo, que es expresamente como tan nihilista y que se ha expresado así durante toda la película. Creo que en el fondo todos los personajes ahí de la película saben que están condenados, saben que quizá no hay más allá, entonces se dedican, digamos, a rezar y a ver que les vaya bien en vida, pero no están muy seguros de cuál va a ser su destino después de la muerte. Ok, sí. Yo creo que ya podemos pasar. Esto es lo de cómo se relaciona Fernando con el sicariato y cómo se compara con el Alexis. Yo creo que ya lo vimos un poco. Entonces podríamos pasar hacia vida sexual, uso de armas y consumo de drogas en rituales de paso. Que como ustedes habían dicho, no sé exactamente crecer a Alexis ni a Wilmar, sino que ya se ven metidos en esta vida. Pero igual tenemos algunas escenas a rescatar, que es todos los niños actuando como adultos y siendo adultos, o la escena en la que ven al niño que está inhalando boxer y lo enfocan durante varios segundos como para que uno sienta el impacto de la escena. Entonces, para esto, ¿qué escenas rescatan ustedes como punto de inflexión tanto en la vida de Fernando como en la de los niños? Me parece que la escena, la que tú dices, no sé si sea la misma, pero es que digamos ese niño lo habían retratado varias veces. La escena en que Fernando y Alexis una vez salen de comer y hay un niño
esa me parece que es una escena como un punto de inflexión, porque no me acuerdo exactamente lo que Fernando Vallejo dice en ese pedazo, pero dice como vi en los ojos de él como el infierno, algo así, y yo creo que ese es un punto de inflexión, porque él no estaba acostumbrado a ese tipo de realidad a la que se afronta Medellín cuando él vuelve. Entonces me parece que para Fernando ese es un punto bastante difícil. Okay, si quieren volvemos a las escenas anteriores. Pues no sé si eso sería un punto de inflexión, pero el primer asesinato como tal que Fernando experimenta, digamos, de cerca, de la mano con el asesino como tal, que es el punquero, creo que fue. Creo que eso es un punto de inflexión porque como que se da cuenta de esa nueva realidad a la que se está enfrentando y que pues eso es el día a día. O sea, porque obviamente todos los asesinatos van a tener un impacto en él, pero creo que ese primero pues es como el que le va a generar como el mayor impacto o el impacto inicial por el hecho de que se está dando cuenta que verdaderamente esa es la normalidad de las cosas en ese Medellín al que él vuelve, que simplemente si hay un problema se soluciona de esa manera y que es como un abrebocas a lo que va a experimentar durante el transcurso de la película. Entonces también diría que ese primer asesinato, que es el que también le va a dar como cierto trauma, diría que es un punto de inflexión. Para mí también un punto de inflexión bastante fuerte fue obviamente cuando matan a Alexis, que Fernando se devasta totalmente y comienza como a migrar con otra perspectiva y comienza a caer como en un tipo de depresión bastante fuerte, pues porque se lo mataron literal al frente. Entonces, digamos, como él mismo lo describe, digamos, como yo tuve la oportunidad como de leer las primeras páginas del libro, y Fernando Vallejo retrata a Alexis como su amor, entonces como que le maten a la persona que él ama enfrente de él, pues debido al contexto, yo creo que es un punto crítico bastante fuerte. Ok, siguiendo como con la línea de asesinatos, podríamos explorar qué acciones del ambiente de las comunas rescatan ustedes como elementos que influyen en el desarrollo de los niños y los llevan a la vida adulta. Como volviendo a esa parte de niños actuando como adultos. Pues yo diría que en la película se muestra muy claramente una normalización de todo el tema pues del sicariato desde la vida, pues desde la edad muy temprana de los niños. Entonces, por ejemplo, hay una escena, creo que fue cuando intentaron matar a Alexis por primera vez, me parece, que estaban como iban en la calle como en un semáforo y pasaron unos niños y ellos vieron lo que pasó, o sea, vieron que hubo como un cruce de balas, todo el tema, pero para ellos pues fue realmente muy normal, como que pudieron seguir con su vida normal, es parte de la cotidianidad en la que ellos pues estaban inmersos. Y otra escena es cuando están Fernando va a la casa, creo que es de la mamá de Alexis, sí, no, sí, que le pregunta como que quién lo mató y realmente ni siquiera responde la mamá, sino que son los niños. Entonces ya los niños saben quién fue, por qué fue, de qué comuna era, por qué le dicen así, o sea, y son niños de 4 y 6 años, una cosa así. Entonces yo creo que ahí, o sea, y lo dicen muy normal, entonces yo creo que eso es como una clara evidencia de la normalización que tenía en ese momento todo el tema del sicariato y de los asesinatos constantes, cotidianos en la vida de ellos, lo que hace que pues ya realmente para ellos sea muy normal y simplemente sea parte como de su día a día, parte de pues de la como de su vida, parte de la cotidianidad que tienen que experimentar por vivir precisamente como en ese contexto. Sí, digamos como acciones del ambiente, ay, qué pena.
No, dale. Pues lo que antes, pues, sí, dale. Ok, bueno, como que digamos acciones tales como la ausencia de padres, digamos en las comunas que es muy claro, o sea, como que digamos cuando Fernando vaya y que solo está la mamá, que hay múltiples, como una reproducción masiva en las comunas, o sea, la mamá de Alexis tenía que 4 hijos, eso me parece que son acciones importantes que hace pues también situaciones financieras, o sea, como crisis económicas que tienen dentro de las casas, los hacen a que los niños vayan y busquen y se rebusquen su diario para pues, poder tener como alimento en la casa y así, pues por lo mismo, porque pues no hay quien responda, porque básicamente son muchos a los que alimentar. Me parece que esas tres cosas son acciones que influyen en el desarrollo de los niños. Eso, y yo creo que pues también como que la ausencia de una figura, por así decirlo, de autoridad, o sea, me refiero paterna, digamos como que también entre todo eso se pierde como la noción de lo que es bueno o es malo pues, para estos niños. Entonces ver tanta violencia, ver tanta barbarie, por así decirlo, a su alrededor hace que eso se vuelva cotidiano, que lo vean como algo común. Se pierde el sentido de lo bueno o lo malo. Ok, sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque así ya podemos pasar a nuestra conclusión, que es más relacionado de la identidad de cada uno de ustedes con los personajes de la película y cómo pueden mirar las relaciones entre las películas. Entonces, en primer lugar tenemos dónde ven ustedes una similitud en el sistema de valores de Rosario y de Fernando. Y se pueden también relacionarlo con el suyo propio. Y tanto dicen, ay, no, yo no tengo ninguno. Sí, Pero pues la gracia es como que encuentren uno. O sea, como hagan el experimento. bueno, Pues recordemos. yo siento que pues estos dos personas pues tienen situaciones muy parecidas pues en el lado que pues ella pues al ser mujer y de pronto pues en este contexto donde la mujer es por demasiada como que no tiene pues un sitio pues igual al del hombre y pues él al ser pues homosexual siento que pues tienen algo pues en común que es como que siempre que buscan darse pues ese respeto que pues ellos sienten que tienen pues al igual que los hombres y pues no real que los traten pues igual a como tratan pues a cualquier persona sin importar su condición. Ok. ¿Y cómo podemos verlo el mismo sistema de valores con el de Alexis y de Antonio? Sí. Y si quieren primero podemos hablar de cuál es el sistema de valores de cada uno, es decir, en qué cree Alexis y en qué cree Antonio. O podemos hacer lo mismo con Fernando, que pues hicimos eso con Rosario, pero no hicimos eso con Fernando.
Entonces podemos definir cuáles son los valores de Fernando. Pues no sé, pero ese sería en el caso de Alexis y Antonio. No sé si tomarlo como valor, pero como de pronto la incondicionalidad hacia esa persona que está a su lado, o sea, que pues sería Rosario y Fernando. Como que, o sea, independiente de los valores que tuviera cada uno o de como de las creencias que tuviera cada uno y de la manera en la que se estaba desenvolviendo en su vida. Por ejemplo, en el caso de Antonio, creo que no tenía una relación tan estrecha, pues como si la tenía Alexis con todo el tema del sicariato y todo esto, pero lo que tenían en común era como esa incondicionalidad respecto a la persona que, bueno, amaban, entre comillas, y como eso los lleva a realizar ciertas acciones, precisamente como ese compromiso que sienten hacia la otra persona. Pues obviamente cada uno lo representa a diferentes esferas respecto como a su contexto, pero pues diría que es algo en común. O sea, tú te consideras incondicional. No lo digo por mí. O sea, no lo hago la relación conmigo, sino como con los dos personajes, como la incondicionalidad de ambos personajes respecto como al protagonista de cada película, digámoslo así. No, o sea, la intención de estas preguntas es qué similitud hay entre su sistema de valores, o sea, el de ustedes, con los valores de Alexis y Antonio o Fernando y Rosario. O sea, como para encontrar pues, no empatía, pero sí como similitud. Sofía, ayúdame. Es que lo que entendemos nosotras en estas preguntas es que claramente no es fácil tener una similitud entre nuestro propio sistema de valores con los de Alexis y de Antonio, porque el contexto, por lo que tengo entendido, cada uno de ustedes es completamente diferente. Entonces, es más que todo como lo que hablaba Cami de la lealtad, de estar cercano a una persona y serle leal independientemente de la situación, pero pues claramente nuestras vidas no están cercanas a esos extremos, sino como en un plano más general. Exacto, o incluso, digamos, incluso pues en el caso de Rosario, pues yo también voy a exigir respeto, pero pues yo no voy a exigir respeto en los medios que lo va a exigir Rosario. O pues Fernando, con Fernando pues no se va a poner un ejemplo. Yo también todo el tiempo voy a hablar mi verdad, no de la manera en que Fernando lo va a hacer, que le va a empezar a gritar una embarazada, él solo se murió, yo no sé qué, pero yo también todo el tiempo voy a ser honesta de una manera la que a mí me gusta hacer. Entonces, como de esa manera, ver qué similitud hay entre mi sistema de valores, pues en el caso suyo, con la de estos personajes que están en estas películas. Es como esa la idea de estas preguntas. Y bueno, en ese orden de ideas, sí podría, o sea, sí respecto a lo que dije anteriormente, el tema como de la lealtad y como el compromiso con esa otra persona, pues yo diría que me podría sentir identificada con Alexis y Antonio en ese aspecto, como de independientemente del contexto también de la otra persona, intentar como que si yo realmente quiero a alguien o algo así, mantenerme como leal y respecto a lo que yo pueda ayudar a esa persona en su vida. Okay. A mí me parece que, digamos, la similitud pues me devuelve a la anterioridad positiva, que mi sistema de valores, digamos, como ser una persona honesta, pues no en la medida en lo que es Fernando, que él es ya una persona bastante como pasada, pero sí es como bastante honesta frente a muchas cosas. Y frente a Rosario también lo que decía Rosario, básicamente el respeto, pues no en esa medida, pero sí como uno hacerse respetar como mujer y como saber qué papel tiene uno.
Entonces, es como la similitud que encuentro. Otra de las similitudes que pues yo podría decir que encuentro, bueno, más que nada con mi forma de ver las cosas, es que pues es como la forma o los valores que hay dentro de sí, entre los personajes y digamos uno en la vida cotidiana, pero es la forma de cómo, digamos, uno exige respeto, a diferencia de cómo uno, de cómo lo haría Rosario. Esa es como la diferencia, o sea, pues a mí me gusta que me respeten, pero yo no voy a ir a pedir el respeto a lo loco, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, digamos, es como, son casi que los mismos valores, pero lo que cambia es la forma en la que esos resaltan. O sea, como el extremismo al que se pueden llevar esos valores. Ok. Ok, entonces como nos quedan 10 minutos para cumplir con el tiempo y no quitarles más, podríamos seguir, ya lo hablamos un poco, podríamos seguir como en qué aspectos considera usted que esas películas reflejan la realidad colombiana en el contexto del que hablan. Me parece que son bastante como acordes al contexto, no sé, digamos, como este tipo de películas que tratan tanto como el narcotráfico, el sicariato y todo su entorno, me parece que son bastante fuertes, pues debido al contexto que se vive en aquella época, pues la verdad desconozco totalmente si en realidad sigue siendo así ahorita, pero igualmente me parece que son cosas que sí están acordes con lo que pasa. Tal vez pues obviamente exagerando pues muchísimas cosas como para hacerlo una película pues bastante entretenida, pero pues, en mi consideración sí siento que son pues pertinentes como a lo que reflejan en el contexto. Pues no obstante también digamos esto trata un amarillismo bastante fuerte pues porque solo muestran digamos el lado de Medellín que es malo y digamos en Rosario Tijeras el lado de la mujer en ese sentido, pero pues siento que sí reflejan una realidad bastante pues verdadera que pasa acá. Sí, eso es verdad. Muestran algo que todavía está muy, muy marcado y muy arraigado dentro del contexto del país. Aunque eso es verdad, no muestran mucho de lo bello que podría tener el territorio, lo bello que podría pasar ahí, sino muestran un poco un lado más de la violencia, un lado más de pues las cosas malas, y yo creo que también eso tiene que ver como con el morbo de las personas por saber más a profundidad de ese contexto. O sea, es como esas ganas de profundizar en ello, y eso es algo que tiene mucho el ser humano, y es que todo aquello que es o violento o es por así decirlo malo puede llegar a traer para saber más a veces. Sí. Entonces, yo creo que sí, reflejan una realidad, pero no reflejan una realidad completa, porque pues Medellín no es solo narcotráfico y sicariato, también tiene cosas buenas y tiene mucho que ofrecer como ciudad, como cultura. Yo creo que hay mucho más allá del narcotráfico o el sicariato en sí. Pues yo siento que más allá que desde toda pues esta violencia que muestra, yo creo que todavía pues refleja pues ese machismo que está muy presente pues en Colombia, y también pues esa que discriminación que hay contra la comunidad, pues gay, trans, todo pues esto porque sí pues muestra que todavía como que no pues aceptamos bien, y estamos como llenos de pues esos pues estereotipos que como que no pues ayudan a que haya pues el respeto que pues en ambas películas Rosario pide, y pues en este pues y en la pues otra pues
Fernando que pues de alguna forma pues pide. Ok, y siguiendo con la misma perspectiva, ¿qué opinan ustedes sobre que el cine colombiano e incluso la televisión sigan haciendo películas o novelas sobre estos temas? Pues yo digo que no está del todo mal, pero tampoco está como bien, por así decirlo, porque es que se hace énfasis solo en eso. Digamos, si algo que se puede notar, digamos, uno que prenda Caracol a las 10, 11 de la noche, es que la mayoría del contenido que se produce o el contenido que se transmite tiene que ver con narcotráfico, con narcos, como por ejemplo cuando hace unos años hicieron la novela de Pablo Escobar, aquí, la del Patrón del Mal. Es la verdad, bueno, ya estás hablando de televisión, ya hablando de cine, pues yo creo que es un tema interesante, es un tema al que se le puede sacar mucho contenido, pero creo que también hay que mostrar otra cara de la moneda, otra dimensión. No todo puede ser malo, y eso logra que haya estigmatización, haya prejuicios frente a la cultura. Y de hecho, creo que uno de los puntos que son referentes para que Colombia sea vista como una cultura de narcos es precisamente que mucho del contenido que llega a otros países en términos de películas, series o lo que sea, tiene que ver con esto. Y muchas veces nos identifican, Pablo Escobar, el cartel de Medellín, cuando podemos ofrecer más que eso, y tenemos mucho más que ofrecer de eso. Hay muchos otros temas a los que se puede sacar el jugo y pueden mostrar un poco más a profundidad nuestra cultura como colombianos y mostrar qué es un colombiano. Pues no hay una respuesta universal de eso, pero puede dar una mejor imagen de lo que es un colombiano. Pues digamos, en mi perspectiva, pues yo en lo personal, pues yo antes veía muchísimo de este contenido, y pues igualmente si es solo de entretenimiento, no es como material como que uno diga educativo o algo así, es netamente de entretenimiento. Uno tiene que saber cuáles son los límites de este tipo de material, y asimismo como saber cuál es la realidad que ahorita se presenta el país. La verdad, en consideración, pues pienso que ahorita la situación ha cambiado bastante, pues no sé, yo desconozco el contexto, pero pues por lo que he visto, como que siento que sí ha reducido mucho el tema de cómo se veía antes en las películas, pero lo que digo es que es un material netamente de entretenimiento, y no tiene que asociarse tanto la imagen del país con esto, como siempre presentar el lado negativo. Sí, yo también estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores. Creo que ya es momento de dejar de romantizar como ese tema, porque puede que nosotros como colombianos tengamos claro que sí, es una novela y ya, que realmente las cosas han cambiado, y que no es como tan romántico como a veces lo pintan, pero este es el material que pues llega a nivel internacional, y ellos no van a tener tan claro el contexto ni van a tener tan claro realmente cuál es la situación actual. Entonces lo que hace es como seguir perpetuando esa imagen de los narcos colombianos, de que allá lo único que hay es droga, de que se vive de eso, de que la economía del país se basa en eso. Y yo creo que sí, o sea, Valeria mencionaba que esto ya es algo puramente material puramente de entretenimiento, ni siquiera ese sea como informativo. Entonces yo creo que ya es momento como de que se pare de producir ese tipo de películas, porque lo único que hacen es perpetuar esa figura de la que hablé. Yo por otra parte, sí, una opinión muy subjetiva. Yo creo que de hecho se ha empezado a dosificar desde hace un tiempo el contenido audiovisual en Colombia. Creo que se ha dejado hablar un poco, incluso se ha derrotado un poco esa creencia de que lo narco está bien y todo eso. Sin embargo, me parece que lo mejor hecho, digamos, por lo menos en materia televisiva, tiene que ver con, si no solo narcotráfico, con mafia. Y ese es el caso como las series de La Saga y Pablo Escobar, que me parece que están muy bien hechas, de hecho, y están lejos de romantizar el crimen, que es el problema que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo.
Sin embargo, yo creo que últimamente se ha diversificado un poco, se ha mostrado un poco la nueva cara de Colombia, pero desafortunadamente es algo que la gente, o sea, es algo a la que la gente no le cree. La gente no quiere realmente ver eso porque quizás no están acostumbrados a esas nuevas propuestas que tienen algunos realizadores de contenido audiovisual nuevo. Ok, y para concluir, ¿usted qué películas o qué series, ya que hemos llegado a este punto, consideran que muestran la cara bonita de Colombia o reflejan de verdad la imagen que Colombia quiere mostrar? No, no la cara bonita, sino lo más real posible. Eso, gracias. Claramente también es válido decir ninguna, todas están mal, o todas exageran. O también decir, pues no conozco ninguna, porque puede que también sea eso. Sí. No les define decir el paseo. Sí, la verdad, te estoy echando cabeza, pero pienso como precisamente en eso, en drogas y ese tipo de películas. O ya nos vamos al otro extremo de películas así tipo El Paseo y esas cosas. Pero como que tampoco me parece que sea solo esa la cara que vamos a mostrar, sí, o sea, como, o entonces somos narcotraficantes o los comediantes, pues sí, como que tampoco, pero no se me ocurre ahorita una película como neutral. Pues digamos, yo creo que la propuesta que ha hecho Ciro Guerra en su carrera ha sido muy interesante y se ha alejado un poco del tema del crimen y el narcotráfico, exceptuando un poco la de Pájaros de Verano, que aunque es una muy buena película, trata sobre la bonanza marimbera. Pero, por ejemplo, casi que todas las demás películas que él ha hecho tienen una calidad muy alta y reflejan una Colombia, digamos, un poco más oculta y lejos de todos estos temas de crimen, ¿no? Ok, pues yo, pues no sé si esta película sea colombiana, de hecho voy a buscar, se llama La Cara Oculta y pues la verdad siento que es una película que no refleja nada de guerra ni nada de narcotráfico. Eso es de Andy Weiss, ¿no? Creo que esa sí es colombiana, La Cara Oculta. Es bueno. Sí, es colombiana. Pues es una coproducción colombiana, española y estadounidense. Esa es una película que me parece que es muy buena y entretenida y que pues no necesariamente tiene que tratar contenido de narcotráfico violento para que sea una película que le haya gustado al público. Digamos, no sé si La Estrategia del Caracol también sea una película que incluya como, pues sí, incluye un poco de violencia, pero no necesariamente asociada con el narcotráfico y me parece que es una película bastante buena. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Tengo que tener alguna otra recomendación? De pronto dicen, no, ninguna película, no representa. O El Paseo. No sé, estas chistosas. Bueno, en ese caso, ya son las 3. Muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos. Con gusto. Espero que se hayan divertido, yo me divertí. Me gustó hablar de otras cosas en cuarentena. No, Me alegra. Gracias, espero les haya gustado la película y hablar sobre las películas. No sé, Sí, y si quieren, les enviamos los resultados después. bueno, me parece, y Vale. espero que les haya servido Las investigaciones. Después de todo esto, les mandamos los resultados y les contamos cómo nos fue. Esperemos que salga muy bien. Gracias por su ayuda, por tomar el tiempo. Que la de los lectores, esto va a ser bien